Buenas tardes. En este día viernes 19 de julio de 2024, en este conversatorio en torno a la reforma al Poder Judicial y el cambio de paradigma constitucional, agradeciendo la voluntad, el interés, el deseo de participar, el tiempo del abogado Adrián Carvajal desde la Ciudad de México, de quien me permito dar lectura de su semblanza. Es licenciado en Derecho, recién egresado por la Universidad del Valle de México. Ha cursado diversos diplomados y cursos en áreas del derecho, en historia de México, ciencias políticas y filosofía. Actualmente abogado litigante en el despacho jurídico Huati Rojo Abogados, ciudadano activo en los sucesos políticos sociales de Naucalpan de Juárez, miembro también del canal VM Radio en la sección Hora de Ley. Antes de comenzar formalmente con la exposición que amablemente ha preparado el abogado Adrián Carvajal, quiero simplemente dar lectura de un párrafo, a mi juicio, muy interesante, correspondiente al espíritu de las leyes de Montesquieu, del siglo XVIII, 1750. Este tratado interesante, filosófico, con alcances filosóficos. En su libro quinto, es oportuno e insisto, a mi juicio trascendente, en su libro quinto se intitulado El legislador debe cuidar de que las leyes que promulga sean conformes al principio del gobierno. Ya hemos dicho que las leyes de la educación deben ser relativas al principio de cada gobierno. También deben serlo las que el legislador da a la sociedad entera. La relación de las leyes con dicho principio robustece todos los resortes del gobierno y aquel recibe a su vez nueva fuerza. Así es como en los movimientos físicos la acción va siempre acompañada de la reacción. La virtud es una cosa muy simple en las repúblicas. Es el amor a la patria, y como este es un sentimiento y no una consecuencia de los conocimientos, el último individuo del Estado puede poseerla del mismo modo que el primero. Cuando los hombres del pueblo adoptan una vez las buenas máximas, las observan mucho mejor que las llamadas personas distinguidas, porque es muy raro que la corrupción principie por ellos y porque es lo común que infiere de la medianía de sus luces una adhesión más profunda a lo que ellos han establecido. Concluyo. El amor a la patria conduce a la bondad de las costumbres, al paso que éstas lo inspiran y robustecen. Cuanto menos podemos satisfacer nuestras pasiones particulares, tanto más nos entregamos a las generales. Los monjes aman su regla por la misma razón que se les hace insoportable, a saber, porque los priva de todas las cosas sobre que se fundan las pasiones particulares y no les deja otra que la de ella misma, y por cuanto en proporción que es más austera, más los retrae de sus inclinaciones individuales y les da mayor fuerza para la única que les permite. Insisto, el espíritu de las leyes. En su libro quinto, el legislador debe cuidar de que las leyes que promulga sean conformes al principio del gobierno. Me permitiré compartir pantalla para que podamos visualizar el contenido que ha preparado el abogado Adrián Carvajal. ¿Se visualiza la lámina? Sí, sí se ve. Gracias. Le cedo en este momento el uso de la voz al abogado Adrián Carvajal para iniciar con este conversatorio, mismo que pueda estimular, detonar la reflexión, el pensamiento crítico, precisamente como lo refiere este conversatorio, en torno al cambio de paradigma constitucional hacia la búsqueda de una constitución y sus leyes que atiendan a la realidad social del pueblo.
Adelante, abogado Adrián Carvajal, escuchamos, gracias. Muchas gracias, Ernesto. Es un placer estar aquí con todos ustedes y gracias a Opción Ciudadana por el espacio. Ya habíamos tenido uno anterior y encantado de estar realizando este tipo de conversatorios tan enriquecedores como bien mencionas. Y pues tocar un punto que está en la mesa de diálogo, yo creo que a nivel nacional, ¿no? Es el tema más trascendental que como mexicanos tenemos. Es algo que sin duda alguna va a marcar un antes y un después para México, porque inevitablemente de que se apruebe o no o se aplique o no dicha reforma, eh, esto va a generar que en el mismo poder judicial se genere un dinamismo distinto, porque eh, en el país se está viviendo un dinamismo muy acelerado, donde se están reconfigurando muchos factores reales de poder y donde se está dando una vitalidad distinta. Entonces, el mismo Poder Judicial va a tener la necesidad de adecuarse también a los dinamismos, no solo endógenos, sino exógenos también, ¿no? Esto es un tema mundial, entonces se tendrá que adecuar. Pero podemos pasar a la siguiente lámina. Primero quiero pues, tocar el tema de cómo es la actual organización del Poder Judicial de la Federación, porque algo que es muy cierto y que pues yo veía en todos los diálogos y en muchas de las pláticas que tenía también con eh, las personas del mismo despacho y de familiares, amigos, que no conocen muy bien cómo es la conformación del Poder Judicial, porque pues eso lo dejan claro a los abogados, a los juristas y a los académicos que se enfoquen al derecho, pero es muy importante entenderlo porque de esa manera podemos comprender qué se está poniendo en juego en nuestro país y más en algo que ha ayudado mucho a la ciudadanía, y que si bien es perfectible y que tiene muchas áreas de mejora, también ha servido para proteger los derechos constitucionales y humanos de cuarta generación que tenemos en la actualidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compone por 11 ministros, de los cuales de esos 11 ministros se dividen en dos salas. Las dos salas, la primera es de lo penal y lo civil y la segunda es de lo administrativo y laboral. Cada sala funciona en salas, es decir, los asuntos que vayan llegando a la corte se van a dividir dependiendo de la materia y para ciertos temas se van a sesionar en pleno. Ese pleno va a tener una presidencia que ahorita lo tiene la ministra Norma Piña Hernández, que ha sido también un foco de, de, de atención en todos los medios, ¿no? Se ha hablado mucho de la presión que se ha ejercido también en su contra y que supuestamente se urgía, ¿no? Se solicitaba su salida, ¿no? Pero se compone así, la Suprema Corte. Hay que entender que la Suprema Corte es el órgano supremo, máximo, del Poder Judicial de la Federación y, como bien mencionaba, puede trabajar en plenos o en salas. Los requisitos también, que es muy importante, que es uno de los puntos que toca la, la reforma, es los requisitos para ser ministro, ¿no? ¿Qué se necesita para ser ministro? Uno de ellos lo marca el artículo 95 de la Constitución Política, los cuales es ser mexicano por nacimiento, tener un pleno ejercicio de tus derechos políticos y civiles, tener cuando menos 35 años cumplidos al día de la designación y también poseer al día de la asignación con una antigüedad mínima de 10 años de profesionalismo en el derecho. Entonces, esto significa que los ministros de la Suprema Corte están ahí porque ya llevaron un proceso donde se fueron refinando todo eh,
su personalidad y que, claro, fueron adecuando muchos elementos que los hicieron aptos para estar en esa tarea, ¿no? Tan importante que es pues darle expresión de constitucionalidad a todos los actos que se emitan por medio de leyes, ¿no? Entonces, es un órgano que en todo el mundo, no nada más en México, sirve como protección para la constitucionalidad, eh, pues legitimada por todos nosotros, ¿no? Que es algo que también se pone en duda en esta reforma, que se supone que el poder judicial no está legitimado, ¿no? Y pues ya eso se pondrá en duda o se afirmará más adelante, pero también es, la Suprema Corte tiene un Consejo de la Judicatura donde es un punto que también se critica que la presidencia de la Suprema Corte está adscrita a, también es presidenta del Consejo de la Judicatura, entonces hace cuenta que es una doble presidencia que desde un principio, y no solo yo, muchos académicos concuerdan que eso es un error estructural desde un inicio, donde se juntara la presidencia de la Suprema Corte con ese órgano de administración, porque desde un punto, pues debería de fungir como un órgano separado para poder regular todos esos procesos administrativos de designaciones, donde también es algo muy real que, bueno, recuerdo un estudio que mencionaba que el 49%, casi la mitad de los funcionarios del Poder Judicial de la Federación tenían un familiar dentro del poder trabajando. Entonces es un nepotismo impresionante. Ahí representa este Consejo de la Judicatura más bien no representa una como utilidad real. Debe de ser, me parecer, eso es un punto que también congenian tanto las partes que no quieren o más bien no exigen la reforma ya, y la otra parte que es el actual gobierno que insta que se instaure esa nueva reforma, ¿no? Se entienden en ese punto donde el Consejo de la Judicatura desde un principio estuvo estructuralmente mal diseñado y debe de ser separado para que no exista este conflicto de intereses. También hay un tribunal electoral del cual se compone de siete magistrados. De esos 7 magistrados, uno es presidente y, y fungen en pleno. También en la escala debajo, porque esto debe entenderse también como piramidal, es Suprema Corte, Tribunal Electoral, y por debajo los tribunales colegiados de circuito, donde van a resolver los amparos directos, que son contra sentencias definitivas en los juicios de amparo. Y los juzgados de distrito, donde se van a llevar a cabo los amparos indirectos, que son contra actos de autoridad también, que no necesariamente son una sentencia definitiva, o más bien no son una sentencia definitiva, son dentro del proceso, antes del proceso, pero no es en una sentencia definitiva. Entonces, esos tribunales colegiados, por ejemplo, no lo mencioné, pero se componen, como lo dice su nombre, por 3 magistrados, en donde uno va a ser el presidente, igual, fungen en pleno y resuelven los asuntos de los que la materia a la que estén adscritos, ¿no? Y los juzgados de distrito es un único juez donde va a resolver estas inconstitucionalidades que se dan en los actos de autoridad. Entonces, entendiendo esto, eh, pues podemos comprender que el Poder Judicial no es una mera, eh, yo creo que una mera representación de ideas elocuentes por actores políticos, sino es toda una institución que ha servido desde siglos pasados para la materialización de un México institucional, con modificaciones que se pueden dar, sí, claro, pero ha ayudado a que, por ejemplo, fuimos nosotros pioneros en la figura del amparo con el proyecto de constitución de Manuel Crescencio Rejón en 1841, donde se introduce a la constitución de Yucatán la figura del amparo, ¿no? Somos nosotros, nos volvemos como ese nuevo paradigma donde si bien
no, ese es un punto que también voy a tocar un poquito más adelante, que ya estaba yéndome para allá más bien, pero bueno, en esa primera constitución se contempla la figura del amparo y somos pioneros. Entonces, partimos de que somos un país que tiene un poder judicial maduro, que tiene muchas correcciones, pero que no debemos de verlo como algo podrido, como algo totalmente corrupto, como algo totalmente, eh, no lo sé, que no vaya a favor de los intereses sociales, como muchos mencionan, ¿no? Y podemos pasar a la siguiente página. No sé si quieran hacer alguna pregunta por el momento. Creo que no te escuchas, Ernesto. ¿Estás muteado? Pero bueno, si no, continuamos. Uno de los puntos principales que tiene esta reforma al Poder Judicial es, primero, la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular, por voto directo. La palabra popular, a mi parecer, no es la adecuada, debería ser por voto directo, porque si lo entendemos desde un punto de vista constitucional, teleológico, es indirectamente pues, se está votando porque se envía una terna, por ejemplo, en el caso de los ministros, al Senado y se debe de ratificar. Entonces, hay una aceptación indirecta de la sociedad, por así decirlo, porque tú estás designando a esos senadores y a toda esa representación en las cámaras que va a votar por tales designaciones, que de hecho es algo que no va a cambiar. Eso es algo muy importante. La gente piensa que uno va a poder escoger quién es. O sea, por así decirlo, es que sí, pero te van a dar algo dado. Antes de eso va a pasar por un proceso político donde el Poder Judicial va a proponer unos candidatos, el Poder Ejecutivo va a presentar unos candidatos y la Cámara de Diputados va a presentar unos candidatos, con cierto número cada uno. Entonces, después de eso se van a ofrecer una boleta, pero no significa que como tal haya un proceso de democratización de un voto directo como lo es en los otros poderes. Simplemente es, eh, ahora van a poder los otros poderes designar también, o con mayor amplitud designar nuevos candidatos. Y también, pues, esta contempla esta reforma al Consejo de la Judicatura Federal, donde separa ya de la presidencia eh, y solicita crear primero un órgano administrativo de judicial, en donde se va a encargar de, valga la redundancia, de todo lo administrativo. Y otro va a ser el Tribunal de Disciplina Judicial, que eso, a mi parecer, tiene hasta el mero nombre un foco rojo, ¿no? Un tribunal de disciplina judicial, que aparte va a ser representado por 5 magistrados, de cuáles esos 5 van a resolver de todas las sentencias que resuelvan todos los jueces, magistrados del Poder Judicial. Entonces, y a mi parecer se va a volver un poder metasupremo, en donde vaya a estar vigilando eh, el actuar del Poder Judicial y por medio de sus sentencias y estar decidiendo posiblemente, porque al final de cuentas todos los tribunales, al ser instituciones emanadas del humano, pues no dejan de tener vicios, porque son guiadas también por esos mismos humanos que tienen vicios y que posiblemente se pueden caer en despotismos, ¿no? Entonces, ¿quién dice que este poder para mí, metasupremo, no va a tratar de controlar el actuar de todo el Poder Judicial? Entonces, no sé, a mí esto se me hace un poco peligroso en cuanto al tribunal,
de disciplina judicial. La separación a crear un órgano de administración judicial totalmente separado, yo, a mi parecer, es lo adecuado, porque si no, seguimos en este nepotismo que sigue alimentando o que más bien que se vive en el Poder Judicial. Gracias, abogado Adrián. Sí, comentaba yo, perdón por mi audio, si es, eh, si existe algún comentario eh, por parte de los asistentes virtuales, suplico lo puedan manifestar levantando la mano para no dejar las intervenciones al final, digamos, para imprimirle dinamismo a la propia exposición y con el objeto también de no perder o no extraviar las ideas del, concretamente el aspecto, los aspectos que se estén desarrollando. Bienvenidas las intervenciones, solo únicamente con la mano, ya sean interrogantes, comentarios y para fomentar este ejercicio de dialéctica, como muy bien lo refería al inicio el abogado Adrián. Gracias. Ah, ¿desea comentar Carlos Mesa Gutiérrez? Adelante, Carlos, por favor. Gracias. Pues sí, hay muchos conceptos, términos. Siento, a mi parecer, que, claro, no soy abogado, pero no me queda muy claro porque muchos hablan de que el voto es popular, es decir, que el pueblo vota, pero sabemos que son 10 los que pone el Poder Judicial, 10 candidatos los que pone el Poder Legislativo y 10 el Poder Ejecutivo. Ya los pusieron, son 30 y después vuelven a hablar del voto popular. Mi pregunta es, el pueblo, yo lo traduzco como voto popular, el pueblo, o ahora bien, como lo mencionaba el abogado, el voto directo, pero yo lo sigo entendiendo como si fuera el voto del pueblo. Si una vez que tengamos los 30, el voto del pueblo, el voto popular, el voto directo, eso es lo que va a poner la gente, va a votar por esos 30 los que le conven, vaya, los que les guste, ¿no? Los que satisfagan más sus requerimientos, su visión de gente preparada, etcétera, etcétera. No sé si quedó clara mi pregunta, abogado. Sí, claro, totalmente. Sí, sí va a ser de esa manera. Se proponen y de esa, de todos los que proponen se realiza una boleta y de esa boleta uno pues, realiza el voto y pues en ese momento se hace la adscripción del juez a tal órgano jurisdiccional. Pero yo lo que me refería aquí, viendo desde un punto de vista como estricto, en, antes de eso se realiza un proceso político donde se designan, donde a los intereses de ciertos políticos, sean como sean, ya sean buenos o malos, si entramos en maniqueísmos, como bien menciona siempre el doctor Alfredo Jalife, pero al final de cuentas va a pasar por un proceso similar al que sigue sucediendo en la actualidad, donde, por ejemplo, el presidente de la República propone una terna y la vota el Senado. Ahora, pues ya lo que va a pasar es que otros poderes van a poder designar, pero si bien no necesariamente es que esté mal, ¿no? No lo quiero ver de esa manera, solamente creo yo que se abre un poco más, tal vez en el sentido de que ahora otras expresiones de poder podrán designar a ciertos candidatos, pero seguirá siendo politizado. O sea, no será meramente democrático como lo tratan de vender. Solamente ahora serán de diferentes expresiones de poder, podrán representarlo mediante sus candidaturas. Correcto, sí, gracias. Una vez presentados estos candidatos por cada uno de los tres poderes, politizado y ahí medio con sus intereses y demás, después de eso viene la votación para dentro de esos 30 elegir o ya se Exacto. quedan los 30. No, se va a la votación y ya y con el voto, pues se designa al juez o al magistrado, dependiendo de la descripción a la que estén.
correcto, correcto. Gracias. Un placer. Si quieren, continuamos. Entonces, pues, ¿cómo será esta nueva estructura, ¿no? del el Poder Judicial? Pues primero, la Suprema Corte, esta iniciativa introduce varios cambios significativos a la estructura, composición y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primeramente, como la reducción de los números de ministros. Actualmente son 11 ministros y se va a reducir a 9. Y su permanencia en el cargo se va a reducir de 15 años a 12 años. También la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejará de tener las dos salas en las que se administra, que es primero penal y civil, y la segunda es administrativa y laboral. Entonces, ahora la Suprema Corte va a funcionar como un tribunal pleno, compuesto por 9 ministros. Ya no existirán las salas, lo que desde mi punto de vista, que fue algo que la reforma de Álvaro Obregón en 1934, si no mal recuerdo, eh, eso fue una de las introducciones que hizo, fue separar a la sala porque a raíz de la Revolución Mexicana se estancaron muchos asuntos en la Suprema Corte por lo mismo, porque servían en pleno, no estaban especializadas las salas, entonces era mucha carga de trabajo para la Suprema Corte de Justicia que no podía resolver eficientemente y específicamente los asuntos que le llegaban, porque eso es algo muy importante dentro del mundo del derecho. Bueno, hay muchos abogados que sí manejan o creen, o bueno, sí se puede manejar que estar en diversas áreas, pero si quieres profundizar y ser realmente bueno en uno, pues o resolver con claridad y eficacia y todas las necesidades de tu cliente, pues debes de ser sumamente especializado en una materia. Y así lo mismo en un máximo tribunal que defiende todas las controversias constitucionales de una sociedad como la nuestra, ¿no? Que constantemente presenta asuntos dentro de los tribunales. Entonces, eh, el que se quite esta especialización, a mi parecer, conlleva a que se vuelvan las sentencias tal vez de la Corte un poco menos precisas por el tema de la especialidad, pero eso se podrá dejar también a debate más adelante. Pero en el mundo del derecho acostumbramos siempre a decir que un abogado no puede ser en todas las materias abogado. Tienes que por lo menos adecuarte a dos, tres, pero no en, no puedes llevar todas, es demasiado, es mucha la materia doctrinal, documental, que no puedes humanamente llevarlo. Si fuéramos una inteligencia artificial que ya nos está superando, se podría, ¿no? Pero como humano no, es muy complejo. Y en cuanto a los magistrados y jueces de distritos federales, desde el punto de vista estructural, la composición de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito seguirá siendo la misma. O sea, ahí no cambiará mucho, nada más claro se va a introducir el voto popular o el voto directo, y con la única diferencia que su mandato se va a limitar ahora a 9 años y con la posibilidad de ser reelegidos. Esto va a ser un poco similar a las votaciones igual locales, como con los diputados locales que se pueden reelegir, va a ser similar se va como homogeneizar esa parte electoral junto con el Poder Judicial, que también es lo que busca, ¿no? Esta actual administración. De hecho, una exposición de motivos al inicio dicen que la cuarta transformación con motivo de la necesidad de estos cambios sociales que en realidad sí se están introduciendo, yo no los niego, me parece son reales. Por eso mismo se está, eh, por eso mismo el Poder Judicial está teniendo esta presión porque se está dando un dinamismo fuerte en otras áreas del Estado, que está avanzando, para bien y para mal, como sea, pero está avanzando. Entonces, el Poder Judicial, pues igual lo quieren homogeneizar de esa manera para que lleven el mismo ritmo, por así decirlo, y que no se queden atrás. Y también, pues en este proceso electoral, se va a celebrar el mismo día de la elección de los miembros del Congreso y de la presidencia, es decir, el primer domingo de junio de cada 3 años. Y los poderes ejecutivos, como habíamos dicho, legislativo y judicial,
propondrán cada uno a los candidatos. Un segundo, se me- Y allá, un segundo. Y en cuanto al proceso de transición, eso es algo que, pues, la verdad es que muchos juristas también pensamos en cuanto a los derechos humanos de esos representantes del Poder Judicial, que son más de 5,000, que estarían saliendo a- al periodo de la elección, es decir, a la toma de protesta de celebrar la elección y la toma de protesta de los candidatos. En ese momento dejarían de cesar sus funciones, que también había escuchado uno de los diálogos de la ministra Lenia Batres, que pues, es la expresión justo de esa otra parte, más bien de esta materialización de la reforma, que, que mencionaba sobre cómo esta, este proceso de transición debía de ser también como una manera, o sea, que no les quitáramos el derecho a que pudieran ser ratificados, por así decirlo. Se les iba a dar la oportunidad de que a estos jueces, magistrados, también se introdujeran dentro de la boleta y dijeran, oye, ¿estás dispuesto a que este juez o magistrado siga porque no querían dejar a un lado, dentro de su retórica, decían, no querían dejar a un lado los derechos sociales y humanos de, este, de estos elementos del Poder Judicial, ¿no? Entonces, a mi parecer, si ya se va a realizar esta reforma y se va a implementar la votación, sí sería adecuado tomar en cuenta los derechos de estas personalidades del Poder Judicial. Esta iniciativa, pues, establece un proceso para llevar a cabo una elección extraordinaria antes de que se aplique el mecanismo legal antes descrito. El Senado, recuerdo que iba a contar con un plazo de 30 días naturales computados a partir del día de la entrada en vigor de la reforma, para emitir la convocatoria en la que se integrará la lista de candidatos que participarían en la elección. Esto era lo que mencionamos hace rato, proponiendo los tres poderes. Y pues entendiendo que todas las partes congenian en que se debe de crear este órgano de administración judicial, pues la reforma pues sí trastoca un punto importante, que es necesidad a implementar en el Poder Judicial, y es este órgano de administración judicial, que estará a cargo bueno, más bien que estará dotado de independencia técnica y de gestión, porque eso es lo que se busca. No es no es el problema estructural anterior que ya representa el actual Poder Judicial, donde está adscrito a la presidencia de la Suprema Corte y que se da este nepotismo, donde pues todos los familiares están dentro del Poder Judicial, a pesar de que no tengan las mayores capacidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este órgano de administración judicial ayudaría mucho a ir decantando todos estos problemas que presenta el Poder Judicial. Este tribunal también de disciplina, pues como ya bien mencionaba, pues estos 5 miembros serán metasupremos, a mi parecer, llevarán una responsabilidad bastante amplia y que espero no sea materia de que poderes exógenos puedan absorberlo, porque si bien en este momento está creado para poder, pues, controlar esa intromisión de muchos poderes económicos de facto en México, porque también es una de las razones. Y yo recuerdo, miren, aquí voy a apuntar esto de un discurso de Lenia Batres, porque al ser ministra, pues claro, tiene mucha gente que la critica porque no es la más apta, pero también tiene todo un proceso de ataque en su contra mediático. Entonces, hay cosas que son reales también y que hay que entenderlas. Eh, en esto se refiere al distanciamiento del Poder Judicial con la ciudadanía, ¿no? Es uno de los elementos que usan.
es, ella menciona que de 258,000 tesis aisladas y jurisprudencias vigentes, solo 195 se refieren al derecho a la salud, 70 al derecho a la educación, 30 derecho a la vivienda y solo 13 derecho al agua. En contraste, se han emitido 12,845 tesis sobre impuestos y proporcionalidad tributaria, 1,387 sobre el derecho de propiedad privada y 841 sobre la competencia económica, que incluso se concibe como un derecho humano a pesar de no ser concebido en ningún otro lado. Es decir, el 80% de las jurisprudencias fueron materia de impuestos emitidas, bueno, que están actualmente vigentes en la Suprema Corte de Justicia. Esto que es lo que tratan de expresar, que es algo que es pilar de la actual administración, que es combatir a esos poderes de facto económicos, a ese tan llamado neoliberalismo, ¿no? Que tanto se menciona y que es real. De, de 30 años para acá, los poderes de facto económicos sirvieron para poder, más bien los políticos mexicanos se sirvieron de esos poderes de facto para legitimar su poder y llevar su ejercicio político. Entonces, eso no solamente se vio en la presidencia o en el poder ejecutivo, se extrapoló también, es decir, estos poderes económicos también absorbieron al poder judicial mismo, porque esto, muy bien, cito de nuevo a nuestro querido doctor Alfredo Jalife Nolancia, muy bien como los poderes geoeconómicos quitan toda soberanía de los países y se introducen poco a poco con este capitalismo que ha creado las estructuras mentales del occidental y que trastoca su institucionalidad y la materialización de sus ideas sociales en instituciones. Entonces, se apodera también de todos estos poderes y se ve representado pues, en todo este tipo de jurisprudencias. La facultad de atracción de la Suprema Corte, que es una facultad exclusiva de la Corte en donde ellos deciden qué temas trascendentales que se están presentando en los tribunales que son inferiores a su escala jerárquica, cuáles son de trascendencia para la sociedad. Eso es importante, porque eso se llama, eso representa la facultad de atracción, el que para la Corte es trascendental y que lo absorbe. Entonces dice, oye, para mí es trascendental, pues no sé, este asunto donde Coca-Cola lo están demandando por una comunidad indígena por el uso indebido de agua, tal, pues no se lo puede absorber. O prefiere absorber, no sé, en dado caso, una controversia, no sé, económica, de mercantil, en donde tenga un mayor beneficio. Es decir, aquí es donde sí se ve un poco materializado lo que dice esa parte de este actual gobierno, donde los geoeconómicos se apoderaron de la jurisprudencia mexicana, valga la redundancia, ¿no? Entonces, eh, me llamó mucho la atención ese dato que mencionó la ministra porque es muy esclarecedor, ¿no? De lo que también tratan de demostrar. Y también algo que abordan, y es lo mismo que yo mencionaba hace unos minutos el proyecto de Constitución de Manuel Crescencio Rejón en 1841, cuando introducen la figura del amparo, eh, esta aborda, mm, pues, en un primer punto que aquí tocaría temas un poco jurídicos, o bueno, bastante jurídicos, pero tú cuando solicitas un juicio de amparo, eh, normalmente, más bien la mayoría de las veces, no tiene efectos generales que se le dice erga omnes en latín, y así lo manejan, que no tenga efectos erga omnes, es decir, efectos generales. Tú cuando solicitas tu amparo, tienes tu sentencia y es para ti, ya es particular. Y eso se vio contemplado desde la propuesta de constitución de 1841 de Manuel Crescencio Rejón hasta su implementación ya en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, aquí es importante porque
muchos temas trascendentales que se han resuelto socialmente hablando, por ejemplo, en la pandemia, muchas personas que no tenían acceso a una salud, a un medicamento, pues estas sentencias generales ayudaron a que muchas personas tuvieran un medicamento y que no tuvieran que acudir a un proceso en el juicio de amparo donde pues mucha gente no tiene el dinero, si de por sí ya están enfermos y luego todavía tienen que acudir a un proceso jurisdiccional lento, tortuoso, que sí se va volviendo un poco desgastante y tal vez en ese proceso pues ya te moriste, ¿no? Entonces, eh, este proceso que si bien no está como tal estipulado porque es algo que mucho plasman en la reforma, no está estipulado en la Constitución, se ha ido como eh, flexibilizando por la utilidad del mismo, que también puede servir para otras cosas, porque ha servido también, por ejemplo, en este actual gobierno a pararle muchas de sus reformas. Entonces también por eso es esta guerra de poderes, ¿no? Pero este efecto erga omnes pues, es una de las propuestas de los temas que toca esta reforma. Eh, que también es bueno porque tiene temas interesantes. La propuesta incluye plazos específicos para la resolución de litigios, específicamente en materia fiscal. Eso es importante también, ¿eh? Porque pudieron haber dicho otra materia, pero claro, lo importante siempre para el Estado es la fiscal. Entonces, pues menciono, en este caso es especialmente en materia fiscal, de los cuales los tribunales de circuito y juzgados de distrito deberán resolver los casos en un plazo máximo de 6 meses a partir de la fecha en que el tribunal o juzgado reciba el caso. Entonces, es bueno porque pues sí agiliza muchísimo más, obliga a la autoridad jurisdiccional a que sea menos prolongado el proceso jurisdiccional. Entonces, eso es bueno, pero no necesariamente se tiene que dar por medio o sea, no tiene que haber un voto directo o popular para que eso se pueda reformar. Esto se puede hacer bastante fácil. Entonces, eh, se, con esta misma justicia pronta y expedita, se va a buscar, pues el Tribunal de Disciplina Judicial va a estar vigilando. O sea, ya entendiendo que tienen plazos, va a obligar a las autoridades jurisdiccionales a que vayan cumpliendo esos plazos. Que el Consejo de la Judicatura igual en teoría tiene ciertos plazos, pero al estar adscrito a la presidencia, pues no los cumple a cabalidad porque pues están inmersos en lo mismo. Entonces, esta justicia pronta y expedita es lo que buscan. También por el tema del gasto, porque para el Estado representa un gasto mayor que se esté prolongando todos estos juicios. En el caso del Poder Judicial a veces les sirve porque, pues, bueno, como abogado, pues yo veo cómo luego patean asuntos por la misma carga de trabajo, es normal, pero eso le cuesta al Estado y nos cuesta a nosotros, al final de cuentas, porque no estamos siendo, y hay un principio en derecho que se llama principio de economía procesal, donde todo debe de ser lo más rápido posible, eficiente, para que no cueste más de lo que si de por sí ya es costoso, ¿no? Entonces, esto no se ve materializado muchas veces más bien casi nunca se ve materializado en los procesos jurisdiccionales, desde que vas, y bueno, yo me ha tocado que tú quieres hacer un exhorto, por ejemplo, y es que vayas 20 veces y que te lo hagan mal. Entonces es copias, gasto, todo, y desde cosas pequeñas y de así se van a mil y un cosas. Entonces, es real que esa justicia pronta y expedita se debe de dar porque no se materializa muchas veces. No sé si tengan alguna pregunta. Si existiera, gracias, abogado Adrián, si existiera alguna interrogante, comentario para enriquecer lo anteriormente expuesto, solicito puedan manifestar su deseo de participar con mano virtual o mano física, insisto, para imprimirle dinamismo a este interesante conversatorio y generar un proceso mismo de dialéctica. Bienvenidas las intervenciones o de lo contrario al final de la exposición. Adelante, abogado Adrián, no hay ningún deseo de participar ahora. Gracias.
Y bueno, al final, por último, lo último que toma en cuenta la reforma es que estos actos de autoridad, más bien que estos juicios de amparo no tengan efectos generales, lo que les mencionaba, erga omnes, ¿no? Como se dice en latín. Eh, es decir, ya no van a tener ningún efecto sobre controversias constitucionales. Eso ya va a ser totalmente personal. Eh, También por acciones de inconstitucionalidad y pues todos los juicios de amparo contra leyes o reglamentos. Además, la reforma va a prohibir dictar sentencias en juicios de amparo, pues en juzgados de distrito con efectos generales. Esto ya en conclusión, porque si no meternos, o más bien estoy tal vez tocando puntos muy jurídicos, simplemente ya los juicios de amparo, sus sentencias no van a poder tener efectos generales y ya, o sea, solamente serán personales, a pesar de que sí en la Constitución no está contemplado como tal que pueda tener efectos generales, pero se ha flexibilizado en su actuar. Y pues si quieres podemos cambiar de página. Claro, hay una pregunta, abogado Adrián, por parte del abogado, su colega y nuestro amigo Israel Trujillo López. Solamente pregunta en qué materia litigas. Civil mercantil. Civil mercantil. Gracias, abogado Adrián. Israel Trujillo, con especialidad, salvo que me corrija, en derecho fiscal. Mucho gusto. Y pues uno de los puntos de las premisas de la reforma es, uno, pues la reforma pretende modernizar el Poder Judicial para que esté a la altura de los retos del país y de las demandas de la sociedad, para que su conformación y actuación cuente con el respaldo y la legitimidad democrática. Es lo que decíamos, ¿no? Que pues, mencionaban que se supone que no, el Poder Judicial al tener una muy poca aprobación institucional, pues, y al no ser por un voto directo, pues no tiene una democratización real. También dicen que pretende romper con la inercia de los acuerdos cupulares, donde las y los ministros, magistrados y jueces no eran responsables ante la ciudadanía, sino ante quienes los propusieron en el cargo, orientando sus decisiones a la protección y defensa de los intereses personales y grupos de intereses de facto. Pero al parecer, pues con esta nueva reforma no cambiará mucho eso, seguirán siendo expresiones de poderes políticos, de diferentes poderes, pero seguirán siendo expresiones de intereses políticos. Y luego menciona un constitucionalista, Alexander Bickel, el siglo XX, donde dice que cuando la Corte Suprema declara inconstitucional un acto legislativo, se frustra la voluntad de los representantes de las personas aquí y ahora y ejerce el control supremo, no en representación de la mayoría prevaleciente, sino en su contra, razón por la cual sus decisiones se deslegitiman a los ojos de una sociedad democrática de las facultades para confirmar o anular su validez de los actos y las leyes apoyadas por los representantes de las mayorías. Aquí pues dan un matiz como muy popular como del que usa mucho esta actual administración, ¿no? Y que podría ponerse a debate, pero no, más bien ya con la expresión del nuevo constitucionalismo y también entendiendo de cómo es eh, la votación de los actuales ministros, pues entonces no se puede poner en duda esto, porque al final de cuentas pues, sí hay una representación popular, pero solamente que pues, es indirecta y esto no va a garantizar, a mi parecer, porque la designación y la propuesta de lo mismo va a ser igual, entonces no va a ser muy distinto, nada más van a poder darle a esa determinada inscripción, pues una boleta, pero ya politizada, ya antes, pues decantada, ¿no? Por así decirlo. Podemos pasar a la siguiente. También citan unas encuestas del INEGI donde eh, la población evalúa la situación de seguridad pública, pero aquí también hay una distorsión en el entendimiento
del sistema de seguridad público, porque una cosa es el Poder Judicial y sus tribunales y otra cosa es las policías, el Ministerio Público, que dependen del Ejecutivo. Entonces, no, no, aquí no, más bien están teniendo una mala percepción de lo que representa también, porque la mayoría de las que están más, perdón, aprobadas, son policías de tránsito, Ministerio Público. Entonces tratan de jugar con una encuesta del INEGI donde eh, las, la sociedad pues expresa sí su malestar con las instituciones de seguridad, pero principalmente con las que dependen del Ejecutivo, que es el Ministerio Público, la Fiscalía. Entonces, que si bien también tienen una muy mala reprobación el Poder Judicial y sus tribunales, pero se debe de entender esta diferencia, que no dependen de lo mismo. Y pues este distanciamiento de la Corte y del Poder Judicial con el pueblo, lo que mencionábamos, ¿no? Del número de jurisprudencias que mencionan, que la mayoría son de materia tributaria y proporcionalidad. Entonces, aquí es simplemente lo que mencionábamos, la representación o la intromisión real de ciertos factores reales de poder geoeconómicos en intereses sociales, porque por lo que ya mencionaba de la facultad de atracción. Y también menciona Ignacio Burgoa, donde señala que la declaración de inconstitucionalidad se aplica erga omnes, existiría una derogación de una ley por vía jurisdiccional, por lo que equivale a que los jueces asuman un papel de legisladores, provocando desequilibrios y supeditación entre poderes del Estado. Aquí lo que mencionan, el por qué si una población, si la sociedad dice que determinada ley sea así, el por qué va a declarar inconstitucional la Suprema Corte, ¿no? A mi parecer, pues es que esto es distinto, están distorsionando el papel del Poder Judicial, es como el referee, es el árbitro del partido, aquí no es, o sea, es como si, recuerdo que mencionaban muy bien en un conversatorio de, como si en la NFL pudieran designar los, las personas que acuden a ver el partido, pues quién va a ser el árbitro, ¿no? Pues no, o sea, ese no es el objetivo, o sea, el objetivo es que siga las reglas del juego, y eso es el objetivo del Poder Judicial, que todos sigan las reglas del juego. Ya, si en determinado momento no, no lo menciona la Constitución, pues si se prestan los momentos políticos, parlamentarios, para que se dé una reforma constitucional, se va a dar, pero no presionando y presionando y presionando para que se dé. Se deben de regir por unas reglas democráticas. Y pues el estricto apego a la fórmula Otero, ¿no? Donde pues no tenga estos efectos generales. Y podemos pasar a la siguiente y sería la final. Aquí es donde, pues bueno, yo menciono que la lucha entre poderes genera una dialéctica progresista que permite la conjugación de los intereses plurales de una nación. Un acelerado dinamismo en un poder inevitablemente obliga a los otros a seguir el ritmo de este. Si bien esta dialéctica ayuda a la materialización de los intereses plurales o bien a la mayoría de ellos, también es cierto que el choque entre poderes debe guiarse siempre por los principios y republicanos que rigen nuestro sistema constitucional. De lo contrario, se caería en un despotismo político gubernamental. Y sería de mi parte todo. Posiblemente, no sé, dejé huecos, dudas. Podemos dejar el espacio para preguntas. Gracias, Adrián, por los comentarios, la presentación, la exposición, obligada a la exposición para detonar el ejercicio reflexivo, pensamiento crítico. Las leyes en sí mismas no cambian la realidad, pueden ayudar a cambiar la realidad, pero no la cambian en sí misma. Y eh, perdón que insista en ello, pero al inicio, en el párrafo que me permití leer al inicio,
del capítulo 5 del Espíritu de las Leyes de Montesquieu, donde se titula que el legislador debe cuidar de que las leyes que promulga sean conformes al principio del gobierno. Y para estimular la reflexión, me permití anotar 5 consideraciones. Algunas de ellas sí han sido vertidas en los medios, otras han sido compartidas por algunos analistas o tratadistas del propio derecho. El primero en torno al Consejo de la Judicatura Federal y la presidencia de la Suprema Corte, como está hasta ahora, que es la misma persona quien encabeza ambas instancias, qué riesgo hay de mantenerlo, ¿no? Y que también hizo referencia el abogado Adrián, del aspecto del nepotismo. Vaya, también se ha comentado en diversas ocasiones, y yo preguntaría en qué medida esta reforma puede contrarrestar los efectos de estas prácticas del nepotismo. Vino a mi mente también en un tercer aspecto el tema del lawfare, donde yo escuché por primera vez de este pues instrumento, ¿no? Mecanismo jurídico denominado por la propia Carol Proner. Lo escuché en el año 2021 en la Ciudad de México. Carol Proner, quien es la abogada del CLAJUD, del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia del Grupo de Puebla, este grupo creado hace 5 años en nuestra ciudad. El lawfare, que ella denomina como la judicialización de la política o politización de la justicia. De llevarse a cabo esta reforma al Poder Judicial, el lawfare, ¿qué resquicio tendría? Tendría algunas implicaciones, pues ya sea para evitarlo o que pueda eventualmente tener algún grado de incidencia. En torno a la carrera judicial, también qué posibles afectaciones. He escuchado a algunos abogados poblanos válido manifiestan su inconformidad con la propuesta. En torno a la carrera judicial, vaya, también tendría ciertas afectaciones a los que han consagrado su vida y su vocación, su formación al derecho. Y una última consideración que también en buena medida ha sido objeto de discusión mediática: la penetración de grupos del narcotráfico en el poder judicial, en el entendido de las campañas, como ya muy bien señaló el abogado Adrián Carvajal, esta incidencia o esta esfera de influencia de ciertos grupos fácticos de control territorial, específicamente de narcotráfico, en el Poder Judicial. ¿En qué medida podría vulnerar a nuestro sistema, concretamente al Poder Judicial? Son 5 aspectos, solamente como preguntas detonadoras, y que si bien pueden complementarse con algunos comentarios o interrogantes de los asistentes virtuales que eventualmente puedan compartir. Concluyo con una situación que integrantes de Opción Ciudadana, bajo los auspicios orientación directriz del abogado Israel Trujillo López, aquí presente, a quien reconocemos públicamente por la acción, bueno, pues de este amparo que fue desechado en el estado de Puebla por el maestro José Luis Evaristo Villegas, donde en su
argumentación extensa para mí, pero un punto, él manifestaba que no acreditamos nuestra ciudadanía poblana como habitantes de Puebla, del estado de Puebla, y en consecuencia desechó el amparo, lo que también motivó a presentar un recurso de revisión, y en recientes fechas acudimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Perdón que lo ejemplifique, pero es una vivencia y una experiencia que nosotros hemos vivido en carne propia. Acudimos hace 2 semanas y donde eh, solicitamos que la Suprema Corte, mediante un ruego de reasunción de competencia, pueda atraer el asunto en particular que se está tratando en Puebla, concretamente la ley de participación ciudadana, la omisión legislativa para el ejercicio absoluto de revocación de mandato. Perdón que lo ejemplifique de tal forma, pero es, insisto, una vivencia que eh, ciudadanos estamos viviendo, enfrentando, eh, y que genera malestar social, malestar colectivo, dada la situación que ya referí. Claro, mira, en ese sentido justo, yo, de hecho, hace poquito igual estaba haciendo un argumento para, para que pudieran atraer a la Corte un caso, ¿no? Eh, lo que bien mencionaba, la facultad de atracción es exclusiva de la Corte, o por la trascendencia, ¿no?, del asunto, pero existe una figura que dice parte no legitimada, que también menciona la Suprema Corte, que o sea, cuando hay una trascendencia por el caso, el interés, tú le puedes llegar a decir a la corte, prácticamente le tocas la puerta, como en este caso fue un poco más o menos, oye, este asunto es muy importante, es muy trascendental para Puebla en este caso, para determinados ciudadanos, porque pues están afectando todo nuestro derecho a la participación ciudadana, que es un pilar democrático de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, ahí empiezas a jugar con robusteciendo, metiendo argumentos y pues puedes ahí convencer a un determinado ministro y también ahí es muy importante, ¿sabes qué? Poder, bueno, decimos ir a litigar, ¿no? Litigarlo no es literal que vayas a debatirlo, simplemente es acudir, en este caso a la Suprema Corte con una cita y solicitas que poder, bueno, en dado caso que ya reciban tu amparo en revisión, pues poder ir con el ministro en este caso y hacer la gestión. En este caso te pasarían con el secretario y haces tú la gestión de poder impulsar, o antes de eso, antes de que lo acepten, trata de hacer una cita y hablas con algún secretario de, oye, es muy importante este caso por tal, tal y tal. Tratas de expresar, aparte de obviamente de lo materializado en el escrito, sí es muy importante esa gestión física. Yo lo digo lo he visto mucho en el despacho. Hay muchas veces que con un contacto mínimo con una persona, muchas veces que tal vez no necesariamente sea la más adecuada para que te resuelva, te puede ayudar o guiar o llevarte, es llevar ese litigio, por así decirlo, dentro del tribunal, en este caso la Suprema Corte. Y ahí es muy importante lo que te decía, robustecer mucho lo de la parte no legitimada, ¿no? Porque van a decir, pues también como que en este caso me mencionas que te dijeron que te lo desecharon por que no comprobaste la ciudadanía poblana, bueno, no comprobaron la ciudadanía poblana y por eso, y simplemente por un mero acto formal desecharon una de revisión que es trascendental para un estado, todo un estado, ¿no? Como tal. Entonces, ahí va a ser muy importante que rebusquen esa parte de la parte no legitimada y también a la hora de presentar el escrito, pues te digo, hacer un poquito de esa gestión, porque por muchos actos formales la Corte sí desecha ese tipo de cosas. O sea, por lo mismo, tiene una carga amplia y, y entonces se vuelve un poco tortuoso para los que tratan de eh,
que la Corte realice esa facultad de atracción, pero sí puedes llegar a, como bien decimos, a excitar al órgano jurisdiccional, por así decirlo, con ciertas palabras, con ciertos argumentos, con ciertos puntos de trascendencia, y que también vean que hay un interés colectivo. También eso se le llama a una figura del amparo, porque tú tienes que comprobar el interés que tienes, ya sea particular, en este caso, sobre el por qué a ti determinadamente te están afectando. Entonces, cuando es un interés colectivo, ya se unen más personas y se vuelve algo todavía más trascendental. Es un efecto que nos está afectando a varios, ¿no? A muchos. ¿Y por qué? Porque no nos están dando este derecho constitucional de participación ciudadana, ¿no? Gracias, abogado Adrián, No por sé si sus resolví comentarios. o Perdón, adelante. no sé si resolví la duda o... Sí, bien, gracias por los comentarios. Quisiera, para ejercitar la reflexión y estimular este ejercicio dialéctico, nuevamente invitar a los asistentes virtuales para manifestar alguna consideración, interrogante, corrección en su caso, a un servidor, modificación o ampliar los comentarios vertidos. Es un tema, sí, complejo y a mi juicio debe ser abordado desde esa complejidad. Eh, Antes de brindarle el uso de la voz al abogado Israel Trujillo, vino a mi mente una lectura de la UNESCO del año 2006, hablando de esta complejidad, que se titula esta lectura Análisis y transdisciplinariedad del pensamiento complejo, donde es muy clara la lectura, donde señala que debemos evitar la linealidad del pensamiento, el pensamiento lineal. Es muy enriquecedora esta lectura, insisto, para estimular la reflexión y atender las problemáticas de forma y de fondo que dañan, vulneran, perjudican nuestro propio entorno y en consecuencia el bienestar social y colectivo. Entonces, tratándose de esta no linealidad del pensamiento, es como eh, creo yo que podemos transitar a nuevos paradigmas que nos brinden bienestar social y humano, creo yo. Abogado Israel Trujillo nos apoya con la activación de su micrófono, por favor, para escucharle debidamente. Gracias. Hola. Licenciado Adrián, qué gusto Mucho gusto, abogado. escucharlo. Te percibo muy joven, Sí. es muy interesante, es fascinante, Muchas gracias. escuchar a- me fascina escuchar a abogados viejos y abogados jóvenes, a los abogados viejos para no repetir los errores y a los jóvenes, ¿qué mensaje estamos mandando? Claro. ¿Qué están, no, o sea, lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal? Yo tengo, ya estoy llegando mejor te digo los años. Me titulé en el 1998, Okay. entonces cargo los años del litigio. Tuve a un maestro, un excelente, cursé en el ITAM una maestría, un diplomado en juicio de amparo y el maestro fue Carlos de Silva Nava, ministro retirado, recién falleció en la post-pandemia. Lo mágico, lo maravilloso de ese ministro es que dando clases a sus 65, 70 años en el año 2000, él, sus alumnos, dentro de los que yo me encontraba, eran penalistas, civilistas, mercantilistas, laboralistas, internacionalistas, constitucionalistas, y todos
eran muy buenos en su materia, o sea, de donde venían eran los... Y le preguntaba a la máquina de contestación y alejado a una computadora. Era increíble que una mente adulta fuera experto, tuviera respuestas para todas las preguntas de todos los expertos que estaban ahí. Y recuerdo que quien lo suplía era José Ramón Cosío, y a él sí lo, lo arruinábamos. O sea, él no contestaba, no tenía esa expertise. Sin embargo, pues el ministro, un figurón. Y me gustó, dije, yo quiero conocer todas las materias del derecho. Si este hombre pudo, yo que traigo, bueno, ya yo que tengo que nosotros por nuestra generación que tenemos el alcance de las tecnologías, pues va a ser más fácil. Entonces traigo esa pretensión y cada rato nos están cambiando los sistemas, sistema penal, yo litigaba penal, ahora es adversatorio y ya me estoy introduciendo. Está cambiando y cambiando. Mi experiencia que comparto el grupo para ti, joven abogado, es que una reforma trascendental no no se define cuarto para la hora. Estamos hablando de un capricho, de un proyecto fallido, un berrinche. Entonces, se le quita la intencionalidad porque Arturo Saldívar, que tengo serias, bueno, acciones en contra de él como ministro, no hizo nada, no reformó, no cambió. Como entonces como el Poder Judicial estaba a las órdenes de un Supremo, entonces no era incómodo. Ahora, el Judicial se activa como equilibrio de poder, entonces irrita y se quiere desbaratar lo que se ha logrado. Y lo que se ha logrado con muertes, con dolor, con años, con luchas. Entonces, eh, lo digo sin tapujos, es una reforma miserable, ruin, no tiene nada rescatable. O sea, el hacerlo cuarto para la hora. Piensa tú cuántos años llevó la implementación de la nueva ley de amparo. ¿Sabes cuándo se implementó la nueva ley de amparo? Tenemos ley de amparo desde el 2013. ¿Sabes cuándo se empezó a implementar en sus términos? En pandemia, por los medios electrónicos. O sea, es un rezago abismal, o sea, que no se ha logrado reformar. Y hay algo ya mi última aportación para el grupo, para ti. Siempre he litigado en la disidencia, para las minorías, estuve con López Obrador desde el año 2004, simpatizante. Entonces, imagínate a todos cómo nos veían, como disidentes, como individuos eh, irreverentes. O sea, tú estás loco, estás contra el sistema, nunca vas a llegar a nada. O sea, todos esos prejuicios de quienes son comodinos al poder. Y sin embargo, hay un artículo que está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que a la vez está en los tratados internacionales, que necesitamos jueces que, que ponderen nuestros derechos individuales frente a, las, al, a los derechos públicos. O sea, no podemos, sí, efectivamente, se debe de armonizar, se debe de privilegiar el interés público frente al interés particular, pero en un linchamiento, pues el público está a favor de que se mate. ¿Quién? O sea, si seguimos o sea, es el extremo, ¿no? Decía, eh, decía mi psicólogo, si una acción legal la multiplicas por 1000, ¿qué se vuelve? Entonces esa reforma, si la multiplicas por 1000, desde el abuso, ¿qué se vuelve? Es un linchamiento. O sea, ¿por qué? Porque los intereses del pueblo están por encima de los intereses particulares. Bueno, pues, entonces vamos a regresar a una inquisición. No queremos
jueces alineados a unas democracias, a un Congreso donde o sea, que se distinguen por ser levantaderos, que pasó con el PRI y se está replicando ahorita con Morena. Y por supuesto que necesitamos un poder judicial, o sea, lo dijiste muy bien, tuvimos un poder judicial alineado al poder muchísimos años. Y ahora que llega la cuarta transformación, pues perfecto, bueno, pues ya hasta que va a haber un verdadero equilibrio de poderes. Ahora estorba, ¿y qué es lo que quiere el Gran Supremo? No, pues quiere que también el Poder Judicial esté alineado a él para que tengamos un Gran Supremo. Entonces, si los tratados internacionales dicen que sí, se debe ponderar el interés público, pero también debemos de cuidar el derecho del particular. Entonces, para mí, lo platiqué desde un principio, desde que inició el tema con mi grupo y lo sostengo. Para mí es aberrante la discusión del solo tema. O sea, el analizar me irrita, me coloca insoportable, abogado, pero respeto y me interesa porque eres joven y necesitamos saber a dónde quieren ir nuestros jóvenes. Es todo. Jurista, un placer escucharlo y claro, a mi parecer igual es un total capricho y es un insulto que den una reforma, una propuesta de reforma para empezar tan banal que no la fundamentan con nada, que simplemente arrojan premisas que según el pueblo no está alienado, perdón, que según el Poder Judicial no está apegado a los intereses del pueblo, nada que ver. Ha servido, como bien usted mencionó en la pandemia, cómo sirvió esta ley de amparo para poder darle protección a los ciudadanos, pues para tener acceso a la salud, ¿no? Entonces, es un verdadero, como usted bien menciona, una aberración el que se ponga en duda también el expertise, la trascendencia y la institucionalidad del Poder Judicial. Si bien, como siempre mencioné, tal vez sea necesaria robustecer la carrera judicial, hacerla tal vez un poco más estricta, separar tal vez al Consejo de la Judicatura Federal a un órgano de administración, sí, pero son cosas simplemente que se tienen que hacer con el tiempo. Como usted bien dice, no se pueden hacer de un día para otro y también poniendo en riesgo al país brutalmente, porque estamos también prontos a celebrar un Temec que si siguen condiciones así, se pueden poner en duda, y viendo también que se vaticina pues la victoria de Donald Trump, ¿no? Entonces todavía se pone más tenso todo, y si seguimos presionando y si seguimos creyendo que esta reforma va a traer cosas positivas al país, pues, nos vamos a topar en 10 años menos un país totalmente destruido por dilapidar uno de los poderes que más procesos de refinación han llevado en la historia de México. Entonces, si bien debe de seguir teniendo procesos de refinación, no puede ser con propuestas que no tienen nada de estructura y simplemente están fundadas con argumentos sacados de cualquier lugar para tratar de fundamentar lo que hacen, pero no tienen nada trascendental y esperemos todos detengamos esto y no con el mero hecho de ser inquisitivos, como bien mencionaba, y negarlo, negacionistas. No, 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 simplemente decir, a ver, esto no se va a hacer así ni ahorita, porque no son las formas, no, o sea, no es la manera de hacerlo y no me estás proponiendo nada. Mejor vamos a sentarnos porque si hay puntos de encuentro, si hay cosas en las que estamos de acuerdo, mejor hay que solucionar esas, no bajo caprichos de un poder ejecutivo sumamente fuerte, la verdad, y sumamente respaldado. Gracias, abogados Israel y Adrián. Antes de brindarle el uso de la voz a Oscar Aguirre Beltrán, nuestro amigo también, un dato importante que señaló Adrián, las condiciones de gobernabilidad internas, ¿no? Dicen que la política, la mejor política es la interior, la mejor política exterior es la interior.
y muy bien oportuno señalar lo que viene para el post-TMEC, ¿no? ¿Qué viene después de este tratado México, Estados Unidos y Canadá? ¿Y qué tanto margen de maniobra se tiene cuentan las instituciones del Estado mexicano para brindar esa certeza, ¿no? Esas condiciones de certeza, legalidad, imparcialidad, obligatoriedad. Es un aspecto, creo que con los dos enfoques puede ser abordado, tanto estructural como coyuntural, ¿no? Estructural abordado desde ese punto de vista como el estado de cosas, su origen, evolución, situación actual, y la coyuntura, que es la reforma, ¿no? Creo yo. Adelante con la intervención, Oscar. Solamente quiero señalar que destacadamente Oscar Aguirre e Israel Trujillo, fundadores de Morena, nada ajeno a nosotros, y es de dominio más que público, de dominio colectivo y digno de celebrar toda su lucha social a favor de democratizar nuestras instituciones, que los ciudadanos puedan acceder al poder, a puestos de elección popular. Y tan es así que la esposa, perdón que lo diga, la esposa de nuestro amigo Oscar Aguirre, destacada regidora del Ayuntamiento de Puebla, y que han entregado su vida, su actividad a los movimientos sociales, insisto, con ese enfoque social, de bienestar social. Adelante, Oscar, le escuchamos, por favor, si nos apoya con la activación de su micrófono. Buenas noches. Pues yo estoy Oscar, completamente. perdón, ¿podría situarse de una manera más cerca al micrófono o elevar un poco el tono de voz, por favor, para escucharle con mayor claridad, por favor? A ver, ¿ya me escuchas mejor? Un Bueno, poco mejor, pero todavía podría. pues no sé cómo mejorar, no le veo Ahí, aquí. parece que ya, le escuchamos, Oscar. Bueno, pues no soy abogado, pero consumo los productos de la infame Suprema Corte de Justicia y del sistema judicial. Pero si hemos estado luchando 18 años, cualquier cosa pienso que es mejor que este poder judicial, que es corrupto, es totalmente eh, improductivo, que es una suerte de marqueses, de reyes, de príncipes, y una corrupción impresionante. Es cualquier cosa como luchador social pues que soy, que llevo 18 años eh, luchando por un cambio. La verdad es que pues aquí no veo ninguna eh, cuestión que pudiera afectar en un sentido en el que en lugar de que el presidente de la República decida quién, con una lista de 3, pues ahora pues va a ser una lista de 30 y no va a ser el presidente de la República. Y de hecho, yo tengo un pariente lejano de apellido Luchichi, que en tiempos pues ya no de Juárez, pero sí de Porfirio Díaz, este, era uno de los firmantes que convocaban a la elección de jueces y de magistrados. Eh, es decir, esto ya lo vivimos en el pasado y cualquier cosa hay que hacer porque, pues a lo mejor ustedes como abogados sientan que se les va a mover algo que ya están acostumbrados, ya tienen eh, cierta eh, pericia en cómo llegarle a los señores eh, jueces
y llegar a acuerdos con ellos, porque pues siempre toda la vida ha habido dinero. Es más, estaban diciendo que esto podía detener el sistema judicial un tiempo, en lo que pues todo este movimiento del eh, loco de Andrés Manuel, este, eh, como decía el abogado oponente, el de ahorita, que refería que pues que era un capricho de Andrés Manuel. Pero digo, tengo 18 años de conocerlo y es impecable cada movimiento que hace, cada cosa que hace, pues no tiene desperdicio, nada. Y agarra y eh, mete el tema de comprar una empresa petrolera en Estados Unidos, pues al año regresa la lana y pone un aeropuerto en nuevo, pues desde el mismísimo negocio del SAT, poniendo ahí una de las dependencias de gobierno, regresa el dinero. Hace el tema del Tren Maya igual. Ah, es difícil que no sea productivo el Poder Ejecutivo en este momento. Y les aseguro, y ustedes dicen que en 10 años este país va a estar hundido por que se van a enojar en Estados Unidos, etcétera, que en Estados Unidos entiendo que hay parte del Poder Judicial que sí se va a votación, incluso los fiscales, pues en 5 años, ni siquiera en 10, van a ver los resultados, porque me ha pasado siempre que las cosas funcionan. Y como les decía hace rato, eh, se va a detener el Poder Judicial. Puta, pues está detenido, no resuelve, tiene gente en la cárcel, 14, 15 años y no le da eh, un estado legal, lo tiene en el limbo y no hay dinero, están en la cárcel. Uno de nuestros ejemplos es nuestra compañera Isabel Chávez, que, que está metida ahí en la cárcel y está metida porque se le dio la gana a Barbosa y porque los jueces no, no dan justicia. Entonces, en 5 años nos vemos y platicamos a ver qué pasó. Gracias. Gracias, Oscar, gracias. Y sobre todo gracias por sus comentarios. Creo que debe socializarse la propuesta y celebramos estos ejercicios de parlamento abierto, tanto en la Cámara de Diputados y al inicio comentaba yo que aquí en Puebla se celebró un diálogo donde asistió el ingeniero Ricardo Villa Escalera en el Complejo Cultural Universitario para tratar este tema de la reforma. Asistieron distinguidos ponentes, entre ellos el abogado chiapaneco César Augusto Santiago Ramírez, nuestro amigo, y siempre enriquece todo diálogo, todo intercambio de ideas a favor, en contra, y creo que debe profundizarse esta actitud, este espíritu eh, para discutir este relevante tema, insisto, complejo, pero abordado desde esa complejidad. ¿Existe alguna otra intervención, otro deseo de intervenir por parte de los asistentes virtuales ante lo anteriormente referido? En Opción Ciudadana somos de la idea de que la pluralidad nos enriquece, la diversidad nos complementa.
no creemos en el pensamiento único y como refería yo en un pensamiento lineal tampoco. E incluso yo en una sesión hace unos días le comentaba al ingeniero Ricardo Villaescalera de la posibilidad de que él mismo participara a estos diálogos, a este parlamento abierto, y sí, efectivamente tiene ese interés, esa voluntad de participar, es transitar a esa acción eh, para incidir en ese tema. ¿Habría alguna otra intervención, consideración, algún derecho de réplica para fomentar la amistad? Soy de la idea también de que estos temas no deben generar división, deben, al contrario, es darle la vuelta a una cohesión social, un sentido de cohesión social, un diálogo colaborativo, armónico, y esa armonía para desarrollar ideas, premisas y postulados para encauzarlos también. ¿Habría alguna otra consideración, algún comentario final, interrogante por parte de los presentes? Yo creo que ninguna. Bueno, podría sumar un poco yo creo que, bueno, lo que comentaba nuestro compañero Oscar, si bien sí creo que Andrés Manuel López Obrador ha hecho una actuación, un desempeño muy bueno como presidente de la República, concuerdo que ha hecho excelentes labores, una Tren Maya, reactivar todo el sistema ferroviario nacional, darle fortaleza a algo tan importante como son los hidrocarburos en el mundo, más ahorita, ¿no? Y por ejemplo, algo muy importante también es la bancarización, ¿no? De muchos de los mexicanos que no lo estaban. Y él los volteó a ver y claramente que logró llevarlos a un mundo financiero que es totalmente obligado. Pero, pues, simplemente sería que si bien hay un gran futuro para México, pasamos de ser la economía 16 en los anteriores gobiernos a ser la economía número 14, pasando todavía a España y con una proyección del Fondo Monetario Internacional de ser la economía 9. Entonces tenemos una gran proyección para México, solo tomar en cuenta que las instituciones eh, han tenido su tiempo y que deben de ser reformadas con ciertos procesos, tiempo y con más diálogos abiertos como estos, donde hay mayores debates, dialécticas y podemos llegar a un punto común y poder realizar las mejores reformas a un poder que las necesita, que sí las necesita y que no podemos olvidar que tenemos que trabajar en ellos. Esto no se puede quedar en si la aceptamos o no, sino en qué se tiene que hacer integralmente en un poder tan importante, ¿no? Entonces, estar debatiendo esto, yo encantado de estar aquí con ustedes y que como mexicanos sigamos hablándolo y empujando en los cambios que deseamos como sociedad y llegando a puntos en común. Gracias, abogado Adrián. Doy lectura al mensaje que nos envía nuestro amigo Tiagui Córdoba, Donato Cordero, quien vive en Cholula, historiador, cronista, donde hemos coincidido con él en la Biblioteca Salvador Cruz Montalvo, destacado poblano, oriundo de Tehuacán, con nuestra amiga Mariana García Bello. Él menciona, evolucionemos, no nos neguemos al futuro. Y yo agrego con la consideración de los cambios civilizatorios y cómo enfrentarlos, cómo hacerles frente a esos cambios que con los propios procesos históricos, sociales, económicos, generan esta necesidad de adaptación, yo diría de adaptabilidad, conservando claramente todo el esfuerzo, como ya bien refería el abogado Israel Trujillo,
institución de nuestro Estado mexicano, de nuestras instituciones, y donde la teoría de sistemas es obligada a considerar, y cómo ser un fractal, yo diría también, cómo ser un fractal, cómo tener orden dentro del caos, caos social. Sabemos del rezago, los expedientes con tan solo en Puebla, ¿no? Con fuerte rezago, y repensar las instituciones para lo que resta del siglo XXI, para los próximos 76 años que restan de este siglo, en concordancia con las generaciones futuras, la responsabilidad de las generaciones actuales para con las generaciones futuras, también esta declaración de la UNESCO de la década de los 90. Gracias por sus comentarios a todos, y simplemente también el reconocer el comentario final del abogado Adrián Carvajal en torno al ámbito financiero, concretamente la inclusión financiera. Recientemente nuestro amigo Óscar Aguirre Beltrán, aquí presente, tuvo a bien en invitar al Congreso del Estado de Puebla en el día 5 de mayo, con motivo de la batalla del 5 de mayo, cuando estuvo presente la directora de Financiera para el Bienestar, Rocío Mejía. Efectivamente ha habido cambios a favor del pueblo, insisto, la inclusión financiera, fortalecer, robustecer los servicios financieros, ¿no? Los productos, los servicios financieros, para ese desarrollo, un desarrollo armónico, si es que aspiramos y queremos un desarrollo armónico, por citar un hecho favorable para un servidor. En torno al tema del Poder Judicial, efectivamente, secundo la propuesta de Adrián Carvajal para mantener esta actitud propositiva, constructiva, para fortalecer nuestro sistema político mexicano en su conjunto. Y como sabemos, los pilares de la administración pública: centralizada, descentralizada, desconcentrada y paraestatal también, donde la participación ciudadana es obligada. No puede haber un Estado, un fortalecimiento del Estado, si no hay presencia del pueblo, el pueblo como sujeto político. Y con otros 4 pilares, siempre la democracia participativa, la democracia representativa, directa, y recientemente se habla de la democracia delegativa también como otro pilar. Reconocemos, abogado Adrián Carvajal, tus comentarios, tus intervenciones, premisas, para generar esa reflexión y ese espíritu crítico, y que se traduzca en consecuencia en un bienestar social directo para todos los ciudadanos, para el pueblo en su conjunto, donde se fortalezca la igualdad, el acceso a los derechos, a las oportunidades, y esperemos que exista cohesión, no balcanización en nuestro país, exista cohesión social, cohesión y unidad para enfrentar y afrontar los retos del porvenir, que no son nada sencillos, no se vislumbran para nada sencillos, y para ello debemos tener esa unidad. Gracias por tu tiempo, abogado Adrián Carvajal. Estamos en contacto, y a los asistentes virtuales, gracias por su tiempo, sus comentarios también, y nos mantenemos en contacto permanente. Claro que sí, muchísimas gracias, Ernesto, y a todos por estar aquí. Un placer, y pues siempre abierto a todo este tipo de diálogos, porque enriquecen mucho y son la expresión de la dialéctica que se da en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, encantado, y pues que les vaya muy bien. Excelente noche. Igualmente, buena noche y buen fin de semana. Gracias. Que les vaya muy bien. Hasta luego.